Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases. La semana pasada hemos estado viendo sobre los primeros pobladores del Perú y habíamos visto todas las características que estos hombres tenían. Nos faltaba ver, chicos, sobre las teorías sobre el origen de la cultura peruana. Ya, eso es lo que vamos a tratar, es el tema de hoy día. Teorías sobre el origen de la cultura peruana. ¿Ya? Ahí tenemos las teorías sobre el origen de la cultura peruana, que son 4. Hay que recordar estas teorías, chicos, para poder tener en cuenta en nuestro examen, ¿ya? Origen, y tenemos las 4 teorías, ¿ve? Tenemos la teoría inmigracionista, tenemos la teoría autoctonista, la teoría aloctonista y la teoría hologenista. Son 4 teorías que nos explican sobre el origen de la cultura peruana. Aquí ya tenemos un adelanto, en el cuadrito está resumido, chicos, y vemos que la teoría inmigracionista está sostenida por Max Uhle, ¿ya? Quien nos dice que la cultura peruana tuvo como origen la cultura maya y azteca, ¿ya? Aquí tenemos la cultura autoctonista, que tiene como autor a Julio Cetello, y nos dice que la cultura peruana no se origina de otras culturas exteriores, sino que es una cultura autóctona y da inicio a la cultura o con la cultura chavín, ¿ya? Vamos a ver ahora la cultura autóctona, la cultura alóctona, que está defendida por Federico Kaufandoy, que nos dice que la cultura peruana tenía como origen la cultura Valdivia. Y finalmente tenemos a la teoría halogenista, defendida por Luis Guillermo Lumbreras, que nos dice que habían factores externos y internos para que pueda desarrollarse la cultura peruana, ¿ya? Entonces no nos hay que olvidar, chicos, que tenemos 4 teorías sobre el origen de la cultura peruana. La teoría inmigracionista, la teoría autoctonista, la teoría halogenista y la teoría hologenista. Vamos a pasar al otro. Ahí tenemos la teoría inmigracionista, ¿ya? Esta teoría, como ya hemos explicado en el cuadrito, está defendida por Max Uhle, ¿ya? La teoría inmigracionista de Max Uhle se basó en los siguientes planteamientos. Las culturas de la costa son más antiguas que la cultura de la sierra, nos dice este señor, ¿ya? Max Uhle nos dice que las culturas de la costa son más antiguas que la cultura de la sierra. La facilidad que ofrece el Océano Pacífico como vía de comunicación y de fuente de alimentación. Las semejanzas entre el arte maya, azteca y el arte del antiguo Perú. Eso nos dice en su teoría inmigracionista. Vamos al otro esquema, chicos. También sostiene que la cultura peruana fue fruto de la influencia de la cultura maya. Como decíamos antes, Max Uhle nos dice que la cultura peruana se había originado con la influencia de la cultura maya. Uhle pensaba que la cultura mexicana era más antigua que la peruana, ¿no? Sostiene que los migrantes mayas trajeron su influencia cultural a las costas peruanas, utilizando, dice, el Océano Pacífico, ¿no? Lo que dio origen a las altas culturas proto-chimú y proto-nazca. Una de las pruebas que Max Uhle nos presenta era la similitud en las construcciones de pirámides escalonadas y el uso de rampas.
Este autor desconocía que los hallazgos posteriores que han demostrado que la cultura peruana es mucho más antigua que las culturas mexicanas. ¿Ya? Pasamos a la teoría o a la teoría autoctonista que está defendida o sostenida por Julio Cetello. ¿Ya? Sostuvo que la alta cultura peruana fue autóctona, es decir, surgió sin influencia externa. Para Tello, la cultura chavín sería la matriz o la cultura madre, también nos dice, ¿ya? De la civilización andina, lo cual se originó sobre la base de los pueblos provenientes de la selva amazónica. Él, por supuesto, nos da pruebas, ¿ya? Una de las pruebas es que Tello fue que los dioses chavines también tenían rasgos que aludían a los animales propios de la selva, como por ejemplo, él nos pone como ejemplos al caimán, al otorongo, a la serpiente. Entonces, basándose en eso, nos dice que la cultura chavín es la cultura madre o la cultura matriz de la cultura peruana. Pasamos al otro cuadrito, ¿ya? Julio Cetello, basándose en los descubrimientos de Chavín en la Sierra Ancachina, cuya antigüedad se ubica entre 2000 a 1500 años antes de Cristo, mucho más antiguo que Moche y Nazca. Replicó afirmando que la evolución de los antiguos peruanos desde el estadio recolector al agrícola no necesitó intervenciones foráneas y se originó en la sierra, debido al impulso primario de influencias remotas provenientes de la selva amazónica. ¿Ya? Ahí podemos ver la teoría autoctonista de Julio Cetello. Pasamos a la teoría aloctonista de Federico Kauffmann Doy. El doctor Federico Kauffmann Doy, reconocido arqueólogo peruano que ha investigado sobre la sexualidad en el antiguo Perú, fue un defensor de nuestro patrimonio cultural. Por ello, ha logrado obtener el título de amauta. Federico Kauffmann Doy sostiene en la teoría aloctonista y nos plantea que los efectos de difusión de la cultura extranjera fueron determinantes para desarrollar la cultura en el Perú. ¿Ya? Negó tanto la influencia directa de los mayas como el origen autóctono de la cultura peruana. Para él, el Perú y México recibieron la influencia de una cultura de mayor antigüedad. Él nos dice que la cultura Valdivia, ubicada en el Ecuador, es más antiguo que las culturas de Perú y México. ¿En qué se basa? En la cerámica. Nos dice que la cultura Valdivia existió desde antes que se conozca la cerámica en el Perú y en México. ¿Ya? Entonces, esta prueba nos da a conocer este autor para decirnos que la cultura peruana y la de México tienen influencias de la cultura Valdivia. Se basa entonces en la antigüedad de la cerámica. ¿Ya? Seguimos con la teoría halogenista de Luis Guillermo Lumbreras. Esta teoría halogenista fue planteada por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras para zanjar la discusión acerca de los factores que contribuyeron al origen de la civilización andina. Para Lumbreras, nuestra cultura no tiene un origen foráneo, como había sostenido Max Uhle, ni es exclusivamente autóctono como ha sostenido Julio Cetello. ¿Ya? El hologenismo plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas.
propias, pero también recibe algunas influencias y aportes externos. ¿Ya? Entonces él nos dice que no está de acuerdo ni con la teoría inmigracionista ni con la teoría autoctonista. Él más bien plantea que en la teoría o la cultura peruana tiene raíces evolutivas propias, pero también dice tiene algunas influencias y aportes externos. Por ejemplo, nos dan algunos ejemplos. Sabemos que la agricultura fue un logro interno, pero el cultivo de maíz es más antiguo en Mesoamérica y en las zonas ecuatoriales. Y es posible que haya llegado desde esas regiones, ¿no? Ahí tenemos, de la misma manera, la cerámica nos dice, es otro aporte foráneo, importado directamente desde Colombia y el Ecuador. ¿Ya? Entonces él nos dice que la cultura peruana ha tenido influencia de otros lugares y también se ha desarrollado aquí, autóctonamente. ¿Ya? El hologenismo es denominado también neoautoctonismo, pues resalta la evolución cultural interna. La alta cultura andina es fundamentalmente el resultado del esfuerzo y creatividad de los habitantes andinos desde los periodos líticos, arcaico y formativo. Esto no incluye la posibilidad de que algunos aportes hayan llegado de otras áreas culturales de América antigua. ¿Ya? Con esto hemos terminado lo que son las teorías sobre el origen de la cultura peruana. Chicos, para terminar el primer bimestre, vamos a ver la clasificación de las culturas peruanas. ¿Ya? Esta clasificación lo realiza el arqueólogo John Robe. Dividió a la cultura peruana en dos periodos, que son el horizontes y intermedios. ¿En qué se basó para esta división? Se basó, dice, por la expansión de la tierra y el tipo de cerámica que estas culturas habían desarrollado. ¿Ya? Según él, se inicia en 1500 años antes de Cristo y termina en 1532 después de Cristo con la llegada de los españoles. Acá tenemos ya el primer horizonte, ya segundo horizonte y el tercer horizonte. Y en intermedios tenemos el intermedio temprano y el intermedio tardío. Y aquí tenemos ya algunas de las culturas que representan a estos horizontes. No es todas las culturas, chicos, solamente hemos escogido las culturas más importantes. Por supuesto que hay más culturas, ¿ya? Por ejemplo, al primer horizonte pertenece la cultura Chavín, Vicus, Paracas o Pucará y Paracas. Eso pertenece al primer horizonte. Al intermedio temprano pertenece Moche, Nazca y Huarpa. Y al segundo horizonte, Tiahuanaco y Huari. Y en el intermedio tardío tenemos a Chimú, a la cultura Huanca, a los Chancas y a la cultura Lambayeque. Y en el tercer horizonte tenemos a la cultura del Tahuantinsuyo o Incaica. Ya, recordamos también, chicos, que en 1532 ya llegan los españoles para poder conquistar el imperio de los incas. Con eso hemos terminado el primer bimestre. Hay que estudiar bastante para su examen, ¿verdad? Ya les vamos a mandar su examen y es todo lo que hemos podido avanzar en estas clases virtuales. Chicos, gracias, suerte en su examen y hasta la próxima semana. Gracias, chicos, y nos volvemos a ver o a escuchar, ¿no? En este caso, la próxima semana.